Sergei Trufanov. ¿Quién es Sergei Trufanov? Dirá una persona de las últimas filas. Trufanov es un personaje importante de la Iglesia Ortodoxa rusa en tiempos del zar Nicolás II, que fue el último zar de Rusia, el que volteó la revolución. Y este muchacho, Sergei Trufanov, tomó el nombre de Iliodor al entrar a la iglesia. Fue el monje Iliodor, ese era el nombre religioso. Su verdadero nombre, como ya hemos dicho, Sergei Trufanov, y había nacido en 1880 en Konstantinovsky, allá donde Judas perdió el poncho. Trufanov, monje Iliodor, fue uno de los primeros en sorprenderse con el magnetismo que ejercía Rasputín. Todos nos acordamos de Rasputín, ¿no? Porque él había sido incluso compañero desde los tiempos de la juventud. Recordemos que Rasputín había nacido también en Siberia, ejerció primero su influencia sobre los campesinos, hasta que algunos representantes de la Iglesia Ortodoxa vieron en él la encarnación de la sabiduría popular y lo ayudaron a meterse en la alta sociedad y en la corte de San Petersburgo. Había sido precisamente el monje Iliodor el que lo acomodó a Rasputín y le presentó a la esposa de un consejero de Estado, Olga Loktina. Iliodor le dijo a Olga Loktina: mirá, dice, este muchacho Rasputín es un muchacho que tiene un gran magnetismo personal y a veces te hace mejorar de enfermedades en las que la medicina tradicional fracasa. Bueno, gracias a este vínculo empezó su carrera hasta que se transformó, como saben ustedes, en el consejero más importante del zar y especialmente de la zarina, Alejandra, ¿no? Cuentan que Olga Loktina, la primera, la que debió ver en primer lugar, padecía de neurastenia y los médicos no habían podido curarla. Rasputín le habló y notó que ella se extasiaba con solo escuchar su voz. Conjeturó entonces que el único modo de liberarla definitivamente de sus tristezas y angustias crónicas era uniéndosele o uniéndosela. El remedio dio magníficos resultados. Olga Loktina le expresó su gratitud y le presentó a sus amigas como sanador y profeta. Y en poco tiempo Rasputín consiguió rodearse de un círculo de seguidoras, entre las que estuvo, como bien sabemos, la zarina Alejandra, que desesperaba por conseguir que un milagro salvara a su hijo, el pequeño, el zarevich, de la hemofilia. Alexis creo se llamaba el zarevich. El monje Iliodor no esperaba que Rasputín llegara tan lejos. El primer cruce entre los dos fue a propósito de Tolstoy, que había sido excomulgado en 1901 por sus críticas a la Iglesia Ortodoxa. Justamente cuando murió Tolstoy en 1910, el monje Iliodor le mandó un telegrama al zar, a Nicolás II, para exigirle el anatema de aquel mal cristiano. Pero Rasputín, que ya estaba acomodado allí cerca del zar, interceptó el mensaje y le respondió él. Mirá, Iliodor, el mensaje lo agarré yo, dijo, y te pido que reflexiones un poco, que no seas tan severo. Firmado Rasputín. En vez de tener en cuenta el consejo, Iliodor colgó un retrato de Tolstoy en una sala de su monasterio para que los peregrinos lo escupieran. Además, insultó al zar diciendo que en su debilidad acabaría por entregar a Rusia a chamanes de la estepa, como evidentemente era el caso de Rasputín. El monje Iliodor sentía por Rasputín una admiración intermitente, alternada con sentimientos de envidia y rechazo.
un minuto de admiración intermitente y después 24 horas de envidia y rechazo. No soportaba que Rasputín fuera tan famoso, le daba bronca, se preguntaba cómo era posible que a él, con toda su fuerza, elocuencia, qué sé yo, lo eclipsara un campesino. Sin atreverse a confesarlo, esperaba la ocasión de que alguien quisiera liquidar a Rasputín para unirse al plan. Un día se presentó ante Heliodor el adivino Mitya Koliava, que había trabajado para la zarina. Ya se ve que la zarina tenía mucha fe en la ciencia. Estaba resentido también este adivino con Rasputín porque por su presencia había sido desplazado de la corte. Lo mismo que Heliodor. Y Koliava le dijo a Heliodor que tenía pruebas de que la zarina se acostaba con Rasputín. Convencido por la denuncia, Heliodor decidió que había llegado el momento de desbarrancar a Rasputín como diera lugar. El monje Heliodor y el adivino Koliava hablaron con la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca, y le contaron lo que sabían. Mire, acá nosotros sabemos que Rasputín, y le hacían gestos, qué sé yo. El obispo, horrorizado, le mandó un aviso a Rasputín para que fuera a verlo. Rasputín aceptó la invitación y cuando llegó se encontró con un tribunal de varios sacerdotes, entre los que estaban Heliodor y el adivino Koliava. El encuentro no fue muy piadoso. Uno de los sacerdotes se arrojó sobre Rasputín al grito de ¡impío! ¿A cuántas habrás ofendido? ¡Sinvergüenza! Al mismo tiempo, el obispo lo anatemizaba al grito de ¡espíritu maligno! ¡En nombre de Dios! ¡Te prohíbo tocar el sexo femenino! Dijo. Rasputín, hecho una furia, cargó contra ellos agitando los brazos. Y dice la crónica que volaron sotanas, llovieron los tortazos, las patadas y golpe de crucifijo. Rasputín, espantado, al final logró rajar del lugar y fue a refugiarse a casa de sus admiradoras. Además se quejó a la zarina porque, por lo que había hecho Heliodor, que había sido el máximo instigador de aquel asunto, ¿no? Y, Heliodor fue confinado en un monasterio lejano, en Florisheva, con el rango más bajo en la jerarquía ortodoxa, que creo que es alcahuete segundo o algo así. Desde su celda del monasterio, Heliodor escribía todos los días para que las autoridades pusieran fin al encumbramiento de Rasputín. Decía, por favor, pongan fin al encumbramiento de Rasputín. Tan desaforadas eran sus invectivas que había llegado al extremo de incitar a la rebelión a sus antiguos fieles. Y las autoridades religiosas, hartas de estas cartas, lo suspendieron. En respuesta, Heliodor firmó con su sangre una carta en la que abjuraba de la fe ortodoxa. Dijo, así que ustedes me tratan de este modo, no soy más ortodoxo. Y colgó los hábitos, se volvió a su pueblo natal, recuperó el nombre laico de Sergei Trufanov y decidió enfrentar a Rasputín, imitándolo, porque fundó Sergei una nueva comunidad religiosa ya en su pueblo que se llamó la Nueva Galilea. Era una sociedad de mujeres entregadas en cuerpo y alma a luchar contra Rasputín. Su principal objetivo era atraparlo y castrarlo. En octubre de 1913, Sergei Trufanov encargó la confección de vestidos elegantes para que algunas de sus mujeres pudieran infiltrarse en los círculos allegados a Rasputín y darle su merecido. Pero el plan llegó a oído de Rasputín y tuvo que aplazarse la ejecución. Mientras tanto, Sergei
volvía locas a las muchachas con discursos cada vez más furiosos, ¿no? Rasputín esto, Rasputín aquello. Una de las fanáticas era Gina Guseva. Había contraído la sífilis y como consecuencia había perdido la nariz. Desfigurada y furiosa, se metió en la secta con la promesa de liquidar a Rasputín. En junio de 1914, Rasputín estaba en Prokofskoye, su ciudad natal, junto con su familia. Y en una caminata se tropezó con una mendiga que le pidió limosna. Mientras buscaba algo para darle, la mujer, que no era otra que Gina Guseva, sacó una bayoneta de sus andrajos. Mire lo que va a sacar de los andrajos. Y se la hundió en el vientre a Rasputín. Rasputín se tambaleó. Ella pudo retirar el arma de la herida y trató de dar otra estocada, pero él le esquivó y le encajó un golpe. Al final los dos cayeron desmayados. Cuando Gina se recuperó, empezó a gritar que había matado al anticristo, pero no lo había conseguido. Rasputín se había arrastrado hasta el umbral de su casa y unas semanas más tarde estaba recuperado, vivito y coleando. Gina Guseva confesó que había actuado instigada por Trufanov, que la había bendecido al encomendarme que matara al anticristo. Al final la recluyeron en un manicomio. Por su parte, aquel monje Iliodor, cansado de intentar deshacerse de Rasputín y gravemente implicado en el caso, burló la vigilancia policial, se afeitó la barba, se disfrazó de mujer y huyó a Suecia. En junio de 1916 navegó a Nueva York en la película muda perdida, que se llama... ¿Qué cosa? Una película, no le bastaba con que la película fuera muda, además está perdida. Es como la radio apagada, ¿no? La caída de los Romanov se llama esta película. Y en esa película Sergei Trufanov hizo de sí mismo. Y a continuación publicó un libro en el que se destruye naturalmente a Rasputín y que tiene muchas de las ideas que se desplegaron y que todos nosotros hemos consumido acerca del monje negro en el siglo XX, que el libro se llamaba El demonio santo. Les recuerdo a ustedes que a Rasputín no fue fácil matarlo, ¿eh? Lo mataron en una noche, lo invitaron a tomar unas copas, le pegaron un tiro y no se murió, le pegaron otro más, salió a la calle, en la calle le encajaron otros 2 tiros, seguía vivo, lo tiraron al río. Bueno, al final se murió, pero... En 1918, Sergei Trufanov regresó a la Rusia soviética y ofreció sus servicios a Lenin, y vivió durante varios años allí. En 1922 llevó a toda su familia a Nueva York y ahí se convirtió a otra religión, hizo bautista. Vio que hay muchas religiones en los Estados Unidos, es lo que tiene. Si uno se quiere convertir, hay mucha variedad. Y trabajó además como conserje en la torre Metropolitan Life. La gente lo saludaba sin saber que había estado en medio de todos estos episodios que ahora contamos. Murió en 1952 creyendo que Rasputín había reencarnado ¿en quién? En Stalin. Este fue Sergei Trufanov, un tipo amargado por la envidia, un tipo que no soportaba el éxito ajeno. Es decir, un muchacho celoso.